Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, sí. Pues es hermoso, hermanos, el relato de la creación. Yo creo que todos lo hemos leído varias veces, hemos escuchado tal vez muchas enseñanzas, ¿verdad?, acerca de él, pero es indispensable el poder comprender lo más que podamos. Claro que tenemos el entendimiento que no podemos describir al punto, ¿verdad?, y coma cómo sucedieron las cosas, pero en un relato general que el Génesis nos da acerca de la creación, podemos notar muchas cosas que son de bendición y de fortaleza para nuestra fe, y que son fundamento que debemos tener muy presente en nuestra vida. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo fue posible que, aunque Moisés no estuvo presente, ¿verdad?, cómo Moisés pudo describir o cómo pudo, ¿verdad?, redactar la creación. Pues nadie estuvo presente excepto Dios y los ángeles, ¿verdad? Donde el Señor iba creando de el ex nihilo, ese término ex nihilo, y ahorita lo maneja también el estudio, quiere decir de la nada, ¿verdad? Ex nihilo quiere decir de la nada, Dios crea las cosas. Es diferente a lo que hacemos nosotros. Nosotros creamos una mesa, pero pues usamos madera que ya está hecha, ¿verdad? Usamos algún tipo de material que ya está hecho y hacemos una creación, pero no es ex nihilo. Usamos algo que ya está y le damos forma. Mas sin embargo, Dios de la nada creó las cosas, ¿verdad? Buenos días. Entonces, es magnífico, hermanos, que Dios nos haya dejado un registro dentro de las Escrituras para nosotros tener la noción de cómo hizo Él, ¿verdad?, este universo, este mundo. Aunque, repito, no nos puso, ¿verdad?, cómo hizo las moléculas, pero en un relato general nos da la suficiente información para nuestra fe y para entonces creer, ¿verdad?, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces vamos allá a la semana, ¿verdad?, número 2, página 26. Lo primero que hay que notar y que es necesario, antes de poner los ojos en la creación, hay que poner los ojos en el Creador, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de fascinarnos, ¿verdad?, con la creación, fascinarnos con la iglesia, fascinarnos con los dones, fascinarnos con los ministerios, la misión, el servicio, el reino, y nos olvidamos de quién, del Señor, ¿verdad?, de la razón, del motivo, del fundamento. Y hay que evitar, ¿verdad?, que nos sucedan esas cosas. Permítanme. Y entonces, aquí vamos con la frase, ¿verdad? En el principio Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y viene, en primer lugar, una forma de distinguir, ¿verdad?, cómo se da a conocer, cómo se revela Dios a sí mismo. O sea, cada uno de los seres vivientes, culturas, podemos describir cómo creemos que nosotros es Dios, según lo que se nos ha inculcado, según lo que nosotros sentimos, vemos. Podemos preguntar, y el Señor Jesucristo hizo esa pregunta, ¿verdad?, a los discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Cómo me ve la gente a mí? ¿Cómo me conocen la gente? Pues dicen que eres Elías, dicen que eres, ¿verdad?, Juan el Bautista resucitado. Ok, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ya, ¿verdad, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor le dice: bueno, Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre.
Entonces aquí la pregunta es cómo se revela Dios a sí mismo, o sea, cómo Él se da a conocer a nosotros. Y precisamente en la Escritura, hermanos, bueno, la primera impresión, el primer dato que Dios nos da es: yo soy el creador. O sea, yo soy el inicio, yo soy el alfa, yo soy, ¿verdad?, el origen. Y aquí es donde vemos a ese Dios creador. O sea, no empieza el relato de las Escrituras en la cruz o en el nacimiento de Cristo. Inicia precisamente, hermanos, en el principio, en la creación. Y aquí es donde, para empezar, ¿verdad?, Dios es el autor de todas las cosas. Él es dueño y señor de todo. Y aquí es donde vemos que Él, ¿verdad?, se revela de esa manera: yo soy el creador, yo soy el principio. Y tenemos que entender, y yo sé que muchas personas dicen: ok, entonces si Dios creó todo, ¿por qué Dios creó el pecado? ¿Y por qué Dios creó el sufrimiento? ¿Y por qué Dios...? No. Estamos diciendo que Él fue el creador de todo lo bueno, de todo lo santo, de todo lo puro, ¿verdad?, de lo eterno. Él es el inicio, dice, y vamos a ver esa frase: y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, Él es el creador de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo santo, de todo lo puro. Él es el inicio de la vida, la luz. Entonces, vemos que prácticamente el Señor es el fundamento de todas las cosas buenas que existen y que existirán, amados. Y aquí es donde entonces Dios primero se empieza a dar a conocer, ¿verdad? Como ese Dios, como creador, ¿verdad? Creador, como fundamento, como dueño, ¿verdad?, o Señor. De todas las cosas. No se da a conocer como un siervo sufriente primero, o sea, como el hijo que vino a sufrir. No se da a conocer como alguien frágil. No se da a conocer como un ser humano, sino se da a conocer en primer lugar, ¿verdad?, como Dios creador, fundador, dueño de todas las cosas. Y aquí es donde, en el relato, ¿verdad?, que vemos precisamente en esta semana, se lee Éxodo capítulo 3. Dios llama a Moisés, está teniendo esa primera conversación con Moisés, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Y Moisés empieza a cuestionar a Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo conoce. Es muy interesante, hermanos, ver, Moisés se acerca, ¿verdad?, hacia el monte Sinaí, ve ese arbusto, esa zarza, ese fuego que consume, pero que no consumía a esa rama, a ese arbusto. Aquí hay un simbolismo importante. Algunos ven a esa zarza ardiente, esa zarza seca, esas ramas secas, como un símbolo de Israel, seco ya en Egipto, esclavizado, sin esperanzas, sin ilusiones, y consumiéndose en el fuego, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no se termina de consumir. Todavía está vivo y está dando luz, ¿verdad? Y entonces se acerca Moisés y ya conocen, ¿verdad? Moisés, quítate, ¿verdad?, las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. No es que el Sinaí fuera santo, sino que el santo de santos estaba, hermanos, en el Sinaí. Y cuando Dios está en un lugar, Él lo hace santo, no es porque el lugar sea santo, ¿verdad? Y luego viene esta conversación, ¿verdad? Yo he escuchado a mi pueblo, voy a enviarte, los vas a liberar, y empieza Moisés, ¿verdad? Pero Señor, las 5 excusas de Moisés, ¿verdad? Pero Señor, bueno, y luego dice aquí, ¿verdad? Pero Moisés insistió: supongamos que me presento. O sea, todavía él no estaba seguro ni quería. Dice: supongamos, Señor, que te hago caso, ¿verdad? Supongamos que me presento a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados. Fíjense cómo ni siquiera Moisés les dice Jesús, Yahweh. No lo conoce, hermanos. Ha escuchado de Él, mas no lo conoce, ¿verdad? Dice: el Dios de sus antepasados. Me presento y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes.
¿Qué les respondo? Pues él no sabía. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? Interesante. Pero hasta este punto, yo tengo una duda que, pastor. Hasta este punto, ellos nunca lo habían visto, pero siempre habían tenido esa relación con Dios. Para este momento ya los había sacado del pueblo de Egipto. O sea, desde un punto de... No, aquí es cuando apenas... Ellos no habían visto nada. No, aquí es donde Moisés está con Jetro, ¿verdad? A los 80 años, que está pastoreando, ¿verdad? Y el Señor lo llama por primera vez. Aquí es cuando lo llama por primera vez. Y es interesante cómo Dios mismo, hermanos, le dice a Moisés, vamos a Éxodo capítulo 3. Fíjense cómo les dice, hace alusión a Abraham, cuando él se presenta a Abraham. Fíjense, es muy bello este pasaje. Vamos a... Verso 13, ¿verdad? Éxodo 3:13. Pero Moisés volvió a protestar, y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? El famoso tetragramatón, el Yahweh o el Jehová o Jehová, ¿verdad? Como lo interpretan la Reina Valera, dice, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, aquí empieza a identificarse, ¿verdad? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, aquí es donde vamos a ver, es lo primero que menciona, ¿verdad? El Señor Adonai, ¿verdad? Yo soy Yahweh y el Elohim, ¿verdad? Son esos tres términos que vamos a ver ahorita. Dice el Señor, o sea, Adonai, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo, los he estado observando. Entonces, continúa, hermanos, y quiero llegar al punto donde le dice, a ver si me ayudan, donde le dice, a Abraham no revelé mi nombre, sino que me presenté como su amigo, pero a ti te he revelado mi nombre. Si pueden buscarlo o googlearlo, pensé yo que era esta la cita. Le decía, yo soy porque es el Dios que existe. Y Jehová es el Dios que no cambia. Cuando estaban en Éxodo, le estaba diciendo que le dijera al pueblo que él es el Dios que existe. Sí, yo me volví, y luego, pastor, leí 20 veces lo del Elohim de Adonai, porque decía, ellos siempre tuvieron miedo de decir el nombre de Dios, de Jehová, porque ellos decían que podían estar blasfemando, y entonces siempre tuvieron temor. Entonces ellos usaban el Señor en mayúscula, pero después muchos usaban Adonai, pero lo usaban en minúscula. Pero entonces luego yo pensé, ¿no se están refiriendo al mismo Dios? En hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Cuando dice yo soy el que soy, dice Ejie, Asher Ejie. Yo seré o yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Ejie, como tú dices, viene de la raíz Hayá. Yo existo, yo vivo, yo soy el que soy. Por eso lo traducen así. El tetragramatón, el Yoseba, que puso el pastor como llave, es un acróstico que puede decir, es el Yedie Hayá de Jové. Yo soy, yo fui y yo seré. Entonces se hace cuenta que está hablando de la eternidad de Dios, y Adonai es otra forma de no referirse o no pronunciar el tetragramatón. Pero fíjate, que lo googleé y el libro me confundió porque dice, los israelitas tenían miedo de accidentalmente blasfemar el nombre de Dios. Por eso usaban Adonai en lugar de su nombre. Esta palabra hebrea significa Señor, y el nombre de Jehová se usa más de 3000 veces
en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de las traducciones no usan la palabra Jehová porque tenían ese mismo miedo de blasfemar. Lo traducen como el Señor. Aparentemente los traductores de la Biblia también querían evitar blasfemar del nombre de Dios. Cada vez que aparece la palabra Señor con letra mayúscula, debemos entender que es la traducción del hebreo original de Jehová, que es Dios con nosotros, que Dios no cambia, perdón. Entonces dice, cuando aparece la palabra Señor escrito de la manera común, entonces yo pensé, si estaban hablando de la palabra mayúscula, pues la palabra común es la letra minúscula. Entonces, ¿a qué se refería cuando dice la letra común? Eso se refiere a la traducción, si lo quieres Sí. decir todo con mayúsculas o simplemente la primera letra de la palabra con mayúscula y todo con minúsculas. Porque en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. En realidad. Ok, aquí hay que entender esto. Recuerden que en el estudio profundo de las Escrituras, ¿verdad? Le llamamos, ¿verdad? Vamos, la palabra de Dios le dice los doctores de la ley, ¿verdad? En este caso llamamos, ¿verdad?, los eruditos. Un erudito es aquel que dedica su vida a estudiar de una manera plena, profunda y con toda capacidad que hay ahorita las Escrituras en su idioma original o el idioma más, más original que se pueda. En este caso, las palabras se estudian en el hebreo, porque pues la mayor parte de todo el Antiguo Testamento está en hebreo, y se trata de buscar las referencias, de buscar la raíz etimológica. Eso quiere decir el significado más, no hay una palabra, ¿cómo decir? El significado más, quiero dejar de decir original, cercano a cómo se usaba en el tiempo que se escribió, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la palabra Elohim, cuando uno la empieza a estudiar, hay dos vertientes principales. Aquí, ¿verdad? Hay uno que se refiere a un singular, un plural, en majestad y honor o gloria. Y hay otra vertiente, ¿verdad?, que se refiere o dice la palabra dioses o plural, ¿verdad?, de Dios. ¿Sí? Déjenme, voy a hola, Isaac. Voy a cerrar esta puerta que soy muy fuerte. Entonces, hay estudiosos, hay eruditos que van a tomar, ¿verdad?, el término o el nombre Elohim y se van a ir por esta rama. No se refiere en la aplicación a la Biblia a la palabra dioses o varios dioses o uno que es un Dios compuesto, ¿verdad?, por varios. Se refiere más al plural en la majestad y en el honor, o sea, es decir, y el que tiene majestades o el que es, ¿verdad?, el que tiene honores y poderes, en lugar de decir el que tiene dioses y partes. Entonces, casi siempre, hermanos, va a haber distintas ramas donde doctrinas, palabras, términos se van a presentar de distintas maneras. Aquí lo interesante y lo importante es, primero estudiar y corroborar las dos corrientes. No te puedes ir nada más con una. O sea, no puedes decir, no, a mí me gusta más el término dioses
y de ahí yo me voy a ir con Elohim, ¿verdad? No, tienes que estudiar las dos, ¿verdad? Para ver los pros, contras, los puntos fuertes, ¿verdad? Y entonces interpretar de la mejor manera según lo estás tú estudiando, Rubén. Sí, es como dice el pastor, tiene razón, depende del contexto donde se está utilizando la palabra. Por ejemplo, Génesis 1, Bereshit bara Elohim el Hashemayim vejare. Elohim bara. Dice Elohim es todo lo que termina en Y, bueno, IM, Yod Mem, al final es un plural masculino. Pero Sí, la ¿qué es palabra esto? bara está en singular. Entonces, la traducción al español es correcta, Dios creó, porque no dice Elohim barú, dioses crearon, dice Elohim bara, es plural el verbo de crear, por tanto Elohim se utiliza como una plural majestuosa, como dice el pastor. Como el majestuoso de majestad, o sea, es el. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a entender, y tenemos que saber, que, por ejemplo, va a haber ocasiones que el autor va a tomar una de las dos o tres o de las cuatro interpretaciones que hay, ¿verdad? No es que una se contradiga a la otra, sino es según el contexto y según, ¿verdad?, la información que tenía disponible el autor cuando escribió el libro, esa es la manera que él lo va a interpretar, ¿sí? No es que sea errado, es como los evangelios, ¿no? Cuando tú ves los evangelios hay varias disparidades, no contrariedades, varias disparidades, o sea, que de repente uno dice, oye, pero ¿por qué dice Juan esto y por qué dice Mateo esto otro? No es contrario, estamos utilizando testigos que vieron en diferente punto, ¿verdad?, un accidente. Es diferente una persona que está atrás de un tráiler y que ve un accidente a la mitad, ¿verdad?, que ve que chocan dos personas, pero estaba el tráiler atravesado. Él vio que chocaron dos personas, pero no supo bien quién fue el culpable, pero había uno parado en la esquina que sí vio exactamente, ¿verdad? Y entonces el que está en el carro puede decir una cosa y el que está viendo más cerquita puede decir otra cosa. Vieron el mismo accidente de un punto de vista diferente, ¿verdad? Y aquí es donde, en lugar de contradecirse, se va complementando, ¿verdad? Así se hace un vértice, ¿verdad? Se hace un cuello de botella y se llega a una conclusión con muchas cosas. Cuando estudiamos la escritura, hermanos, profundamente, eso es lo que se hace. Se toma toda la información posible. Buenos días. Se toma toda la investigación que ha habido y tú vas haciéndolo, ¿verdad?, y llegando a una conclusión, a una interpretación. Con temas como este, ¿verdad?, es precisamente, va a haber muchas diferentes vertientes. No que sean equivocadas, sino que se complementan unas con otras. Vamos a decir, en realidad, Dios, hermanos, sí es un Dios compuesto. ¿Sí? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿sí? No es que sean lo contrario, no, sino que se complementan cuando empezamos a ver y estudiar el Dios de toda la Biblia, no el Dios de Génesis, nada más el Dios de Génesis 1:1, ¿sí? Tienes que entonces estudiar todos los pasajes donde viene el término Elohim o Adonai, ¿verdad?, o Yahweh o El Shaddai, y así nos vamos. Y claro, simplemente todos los nombres de Dios, hermanos, te indican uno de sus atributos, ¿verdad? El Roy, El Shaddai, Elohim, te van dando atributos de Dios. No es que cada uno sea un Dios diferente. Y ya cuando los juntas todos, entonces llegas a esa majestad de majestades, ese glorioso Dios que no podemos comprenderlo en nuestra limitada mente humana, pero sí podemos ver cómo Él se revela. La escritura que les quería compartir es ahí mismo, Éxodo capítulo 6. El Señor le dice a Moisés: ahora verás lo que le haré a Faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. Es Éxodo 6:1 en adelante.
Él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahweh. Aquí le vuelve a decir, ¿verdad? El Señor, yo soy Yahweh Adonai, ¿verdad? Dice, me aparecía Abraham, me aparecía Isaac, me aparecía Jacob como el Shaddai. Fíjense, aquí estamos hablando de revelación, hermanos, ¿verdad? Fíjense, Dios dice, yo me revelé a Abraham, yo me revelé a Isaac y yo me revelé a Jacob como el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Dios todopoderoso o el poderoso Dios, ¿verdad? Ok. Dios no se reveló a Abraham con su nombre personal. Se reveló a Abraham con uno de sus atributos. Bueno, aquí no está el Shaddai, ¿verdad? Pero él mismo dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre Yahweh. ¿Se fijan cómo Dios va revelándose conforme Él lo desea hacer? No es que nosotros descubrimos, hermanos, quién es Dios. Él se ha revelado desde el principio. En el principio, ¿verdad? Elohim creó los cielos y la tierra. Ya nos está diciendo quién es el autor y creador y cómo quiere Él ser conocido. Y aquí es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Entonces, viendo, ¿verdad?, algunos términos que maneja esta semana, la primera semana, el libro. Adonai, ¿qué significa? El Señor. Y Yahweh o Jehová, ¿verdad? O Jehová, ¿qué significa, hermanos? Aquí también va a haber una disparidad. La Reina Valera lo traduce yo soy el que soy. A ver, aquí a ver si compartimos lo mismo, Rubén. En una investigación que yo hice, hermanos, la manera gramatical más correcta en español es yo seré el que seré. ¿Qué diferencia hay entre yo soy el que soy a yo seré el que seré? ¿A qué le suena lo diferente ahí? Presente, yo sé que soy, y uno que va a ser. Y yo considero que es el mismo Dios que fue, es y será. Ok, aquí presenta precisamente, vamos a llamarlo así, el atributo de la eternidad. Aquí está diciendo yo soy el que soy, ¿verdad? En el hoy, en el ahorita. Y aquí está hablando yo seré el que seré. Está hablando de su esencia eterna y de su existencia atemporal. Atemporal quiere decir, Dios no es eterno, hermanos. Porque ya eterno implica que hay un tiempo establecido, o sea, que no hay tiempo. Dios es atemporal, o sea, Dios no es regido por ningún lapso de tiempo. ¿Sí? Se podría decir que Dios no existe, Dios es. No, la eternidad no existe. Porque en la eternidad no hay tiempo. La eternidad existe en Dios, no que Dios existe en la eternidad. Pero por ¿Sí? ejemplo, se podría decir también, bueno, no sé, Dios existe porque todo lo que existe tiene un principio. ¿No? Solamente Dios. Es al revés. Dios es nada más. Todo existe porque el principio es Dios. Ahí es donde tenemos que cambiar nuestro concepto de pensar. Como estamos limitados, y yo entiendo eso, hermanos, o sea, claro, cuando ya empiezas a estudiar la Escritura en una manera, ¿verdad?, muy seria, recuerden que tenemos una mente finita, hermanos. Ajá, finita. Esto quiere decir que tenemos una capacidad limitada. Sí, cierto. El pastor dice que es Infinitamente finita. Tenemos una capacidad limitada de comprensión. Comprensión. ¿Va con ascensión? ¿Con C o con S? Con S, ok. Comprensión. Ok, tenemos una capacidad limitada.
Según nuestro qué, hermanos, según nuestro conocimiento. No conocemos la eternidad. Nosotros siempre, nuestro concepto de existencia es principio y fin. O sea, no podemos concebir que algo no tenga principio. ¿Cómo? O sea, algo tuvo que tener un principio, no puede existir de la nada. O sea, tiene que haber existido desde un inicio. Algo tuvo que surgir. Bueno, es que como somos finitos en este cuerpo, ¿sí? En esta mente, y por eso puse ahí mente, hermanos. Nuestro ser, pues va a ser eterno. Nosotros sí vamos a ser eternos porque sí estamos limitados, porque sí tuvimos un principio. Va a ser eterno porque tuvimos un principio, aunque no vamos a tener un final. Dios no tuvo principio. Él es el principio de todas las cosas, pero Él no tuvo un principio, y eso es tan difícil de entenderlo. Va en tan contra de nuestra capacidad humana, que por eso muchos niegan a Dios. No, es que, ¿quién creó a Dios? ¿Cuándo inició Dios? ¿Cuándo nació Dios? Hermanos, Jesucristo dice, yo soy el alfa y yo soy el omega. Yo en la serie de la creación, les compartí esto, hermanos. Y créanme que a mí me dolió la cabeza cuando empecé a pensar en esto. En el principio creó Dios. Y luego viene la pregunta, ¿en el principio de qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Este principio, hermanos, no es el principio de la humanidad, ni es el principio de los animalitos, ni es el principio de los ángeles. Pónganse a pensar bien. Dios existía en sí mismo. Voy a poner la palabra en soledad. Aunque Dios nunca ha estado solo, porque en sí mismo Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero refiriéndonos en soledad en cuanto a la creación, ¿sí? Y cuando digo creación no es nada más seres humanos, es principados, potestades, ángeles, arcángeles, dominios, tronos, reinos, ¿sí? Ok. Ponte a pensar, Él es el que siempre ha sido, el que siempre será. Antes de todo existía Él, nada más, en sí mismo. Dios es amor, dice Juan. Pero no puedes amar si no tienes a quien amar. Pero el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Espíritu y el Espíritu ama al Padre en sí mismo. Es un Dios, un solo Dios. Un solo Dios en majestades. Es difícil entenderlo más, pero pidámosle fe al Señor y entendimiento. Como Dios es amor, Él es la fuente del amor. El amor existe porque existe Dios, ¿sí? Entonces, Dios se hace una creación para sí mismo. Dios se hace una creación para sí mismo. ¿Para qué? Para amarla y darse a ella. ¿Sí? Dios no necesitaba una creación. Dios no necesitaba ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni potestades, ni reinos. Dios no, él existe en sí mismo. Pero como Él es un Dios amoroso, hermanos, Dios se crea una creación para sí mismo. Buenos días. Para amarla. No una creación, hermanos, donde Él es amo, Señor y juez, autoritario y ¿cómo se dice?
un mal padre, ¿verdad? Un mal juez que los esclavice y los ponga como para castigarlos nada más. No, al contrario, Él se hace una creación porque Él es el Todopoderoso, Él es el Señor, Él es el todo. Él se hace una creación para sí mismo, para amarla y darse a ella. Y entonces, en el principio, Dios no necesitaba un cielo donde existir. Dice Juan, Dios es espíritu. ¿Qué necesita un espíritu, hermanos, para existir? No hay sol, ni frío, ni calor, ni lluvia, ni necesidad de comer. Dios no tiene esas necesidades. En realidad, Dios ni siquiera necesita un lugar, hermanos. Pero la creación necesita un lugar donde existir. Entonces, en el principio de los principios, hermanos, Dios creó primeramente su morada, los cielos, y la tierra. Ya de ahí no se nos describe la creación de los seres celestiales y los tronos y los lugares celestes, no se nos describe ahí. Porque cuando te vas al libro de Job, cuando está teniendo la conversación Dios con Job, dice que cuando Dios creaba, los ángeles se sorprendían, hermanos, de lo que Dios hacía. Ya estaban los ángeles cuando Dios empieza a crear, hermanos, esta tierra como nosotros la vivimos hoy. Pero los ángeles son seres creados. Entonces hubo el principio de principios. Entonces, en ese principio Dios fue cuando crea, ¿verdad?, estos majestuosos cielos, su morada, para existir con su creación, no porque Él la necesite, sino porque Él iba a poner ahí principados, potestades. Es lo que Pablo describe cuando dice ahí en Efesios, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Ahí está hablando de un mundo material físico. Y luego empieza Pablo, sino contra principados y potestades, gobernantes de las regiones, ¿qué? Eso quiere decir que está fuera de nuestro mundo físico terrenal. Ahí se está refiriendo a los cielos. Cuando vas al libro de Judas, dice que Dios tiene encarcelados en prisiones de oscuridad a los ángeles que se rebelaron en contra de Él y dejaron su lugar. ¿Dónde están esas prisiones de oscuridad? Tienen que estar o en los cielos o en la tierra. Aquí no hay, hermanos, con que el agujero negro allá de... Por eso pídele revelación a Dios, ¿verdad? Es decir, tenemos que entender que en el principio de principios Dios, Él existía en sí mismo y no necesitaba nada. Pero al hacer la creación, entonces la hace para amarla y darse a ella a sí mismo. ¿Cómo que darse a ella? ¿Qué es lo que le da vida al hombre hecho de barro, Adán, hermanos? Que Dios dio su espíritu a cada uno de nosotros. Ahí es donde les digo, Él se dio, el Padre se dio, ¿verdad? Y luego el Hijo se dio y luego el Espíritu se dio y aquí está con nosotros. Dios vino y se dio a su creación. Entonces necesitamos entender eso, ¿verdad? Que desde el principio Dios no necesitaba nada, pero en ese principio Dios hace todas estas cosas y entonces Él se empieza a revelar quién es. Y empieza a decirnos cómo es. Les digo, no describe la palabra punto y coma de toda la creación. Pero describe la creación en una manera que nosotros podamos tener una revelación donde nuestra fe pueda ser fundada en algo. Que en este caso es el relato de los 7 días, ¿verdad?, de la creación. Y aquí es donde, pues Dios, hermanos, no le estorba absolutamente nada el tiempo porque Él es atemporal. Él no se rige ni siquiera por la eternidad. Nuestra vida es eterna porque pues tuvo un principio y un final. Pero Dios, la eternidad existe en Dios. No Dios existe en la eternidad. Y ahí es donde hay que cambiar muchos conceptos que nuestra mente limitada tiene, ¿verdad? Él es el origen, por eso Jesús dice, yo soy el alfa. Yo soy el origen y el inicio de toda cosa buena. ¿Sí? Acuérdense, pecado, injusticia, maldad, muerte, eso no lo creó Dios. Eso son creación y consecuencias de su creación,
de la rebeldía, ¿verdad? De ese maravilloso don que nos dio de libre albedrío, porque ahí es donde les digo que Dios no creó robots ni esclavos, sino creó seres que pueden tomar la decisión de seguirle y amarle o de rebelarse, que ha ocurrido tanto en los cielos como en la tierra. Y esa es la prueba, amados, de que Dios no es un Dios que hace autómatas, ¿verdad? Sino es un Dios que hace seres como Él, conscientes, pensantes, creativos, que pueden tomar decisiones, emociones, sentimientos, actitudes. Ahí es donde nos parecemos, y ¿verdad? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Entonces, notamos entonces estos tres términos, Elohim, Adonai y Yahweh, ¿verdad? Que vienen al principio en el relato del Génesis. Dios no tiene un principio, hermano, siempre ha existido. Y como dice aquí el autor, es casi imposible entender para nosotros esa doctrina, ¿verdad? Nuestra fe debe decir, yo lo acepto. No sé cómo es que Dios, pero acepto y creo que Dios es prácticamente sin principio, hermanos, y sin final. Amén. Si lo revolví más, discúlpenme. Pero la idea es abrir más la mente, hermanos, y entender. Pero ¿cómo puedes entender el poderío de Dios? Esto es como que, Señor, ayúdame a entender esto, porque de verdad, se me salieron las tuercas. Hay una capacidad, hermanos, o sea, hay un límite. Inclusive dice la palabra que los misterios le pertenecen al Señor. Hay cosas que por nuestra propia vanagloria el Señor no nos va a permitir saber. Ni aunque le metan $1,000 millones a una investigación, el Señor va a decir, hasta aquí, chiquitillos. Ustedes son nada, mis caminos y mis pensamientos son muy diferentes a lo que ustedes piensan. Lo mejor nada más es entenderlo donde se puede y lo demás es aceptarlo. Es fe, es fe. ¿Verdad? Y no buscar más de lo que no. La resurrección de Jesucristo, mira. Entonces seríamos como el necio, porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, te preguntaba hace rato, porque yo tuve una compañera en un trabajo que era atea, y era muy matemática y todo eso. Entonces me dice, bueno, es que ¿quién hizo a Dios? Le digo, no, es que Dios no lo hizo a nadie, Dios nadie lo creó, Dios existe. Dicen, es que si existe, para ellos es que todo lo que existe tiene un principio. Sí. Alguien lo Sí. creó, entonces yo me quedé así. Capacidad limitada. Entonces, dice, entonces tú me estás diciendo que no existe Dios, y yo me quedé así y le dije, sí, exacto, Dios no existe. Con tus argumentos Dios no existe porque no tiene quien lo creó. Dios es, yo soy el que soy, Dios es. Y luego, por ejemplo, en Juan, donde dice en el principio era el verbo, una acción, es. En el principio era el verbo y el verbo era con él y el verbo era Dios. El verbo es una acción, es una acción. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy fácil, como dice el hermano, entenderlo y por fe. Y sabemos que Dios existe. Pero, por ejemplo, estas personas son necias, porque por más que tú les estés explicando, entonces a lo mejor me escuché mal de que no, Dios no existe. Me acordé de mi compañero en ese momento. Ajá. De que me dice, es que si existe es porque alguien lo creó. Le digo, bueno, entonces no existe, Dios es, nada más es, o sea, yo soy el que soy, porque él dijo que él es. En un principio su nombre fue, yo soy el que soy. Sí. Pero son personas necias y dicen, no, es que tiene que tener alguien nos tuvo que haber creado. Entonces, para nosotros a lo mejor es fácil, pero habemos las personas que se meten mucho a... Fíjense bien, ahorita con lo que acabas de decir. En la antigüedad, hermanos, toda civilización, fueran mayas, egipcios, indios americanos, inuis, chinos, lo que fuera, babilonios, todos tenían la concepción de que un Dios todopoderoso o que dioses todopoderosos habían creado, ¿qué?
la tierra, el universo. ¿Hasta cuándo fue que se nos empezó a complicar el pensar y creer que un ser fuera de este mundo creó las cosas? Hasta que la falsa ciencia, porque déjenme les digo, Dios creó la ciencia, las matemáticas, la biología, la cosmología. Dios creó todas las ciencias. Él es el mayor científico que existe. La falsa ciencia humana, cuando empezaron, ¿verdad? Los falsos científicos, yo les digo, porque pues si defienden una ciencia falsa, ellos son falsos científicos. Cuando quisieron empezar a quitar a Dios de la ecuación, ¿verdad? O sea, es decir, a ver. Pues si Dios existiera, entonces lo pudiéramos ver a Él, lo pudiéramos escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo que existe tiene materia, ¿verdad? O sea, ocupa un lugar. A ver, ¿dónde está Dios? Y empezaron a tratar de buscar, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Pero Juan dice que Dios es espíritu. Y el Señor Jesucristo dice que Dios se revela nada más a quien Él quiere revelarse. Y Dios no se revela a los necios, hermanos, a los que dicen no hay Dios. Entonces estos hombres, al no encontrar a Dios, porque un necio que tiene en su corazón desacreditar a Dios, no lo va a encontrar, a menos que Dios ha tenido misericordia de muchos de estos hombres y mujeres, no lo van a encontrar. Al no encontrar a Dios, entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces empiezan a hacer las famosas teorías, porque ellos no estuvieron en la creación. Entonces empieza, pues aquí lo más posible, ¿verdad? Pues al ver los cielos infinitos, ¿verdad?, que se expande cada vez más y bla, bla, bla. Pues chocaron dos, ¿verdad?, grandes planetas o meteoros o lo que tú quieras, ¿verdad? Y ya sabemos, la famosa Big Bang, ¿verdad? Y la famosa evolución de millones de años. Y empiezan entonces a crear, hermanos, una ciencia falsa que a partir de ese tiempo se empieza a enseñar ¿en dónde? No dentro de la iglesia. ¿En dónde se empieza a enseñar esa falsa ciencia? Precisamente en las escuelas. En los lugares donde los científicos de aquel tiempo, Sócrates, aunque algunos de ellos creían en dioses todavía, ¿verdad?, empiezan a poner a Dios en cuestionamiento. Y empiezan a ver que hay leyes, vamos a llamarle así, ¿verdad? Leyes de la física, leyes de la biología. ¿Qué es una ley, hermanos? Por ejemplo, le llamamos la ley de la vida, ¿verdad? Que sí, o sea que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Esa es la existencia de cualquier ser vivo. No tiene una existencia eterna, o sea, no hay un alma que va a perdurar para siempre, sino es la materia que nada más se transforma, no deja de existir. Yo, ¿verdad?, me muero y a los 10, 15 años ya soy polvo. Mi cuerpo se transformó en polvo, pero sigo siendo materia, pero no hay un alma. Entonces, se empieza a disipar esa nueva ciencia falsa y empiezan a sacar a Dios, ¿verdad?, del fundamento de la creación, al punto de llegar a donde estamos hoy, donde la mayor parte del mundo, hermanos, inclusive pastores y maestros de la Biblia, cuestionan mucho, hermanos, el relato de la creación, el diluvio, la resurrección. Cristianos pastores, ¿sí?, maestros de seminarios, donde para ellos tiene más lógica, ¿verdad?, esta ciencia falsa, que un conocimiento, ¿verdad?, que la ciencia es precisamente conocimiento que viene revelado por parte de Dios en la Escritura. Porque esto se necesita fe. Esto se necesita ser un imbécil para poder creer en esto. Es más imbécil y necio el que cree en esto que el que cree en esto. Ellos creen que nosotros somos los tontos. Ellos creen que nosotros somos los ilusos, engañados, que somos, ¿cómo nos dicen? Fanáticos, ¿verdad? Y ellos, hermanos,
son los que están ciegos, pobres, cortos de vista, ¿verdad? Porque en realidad creer estas tonterías que cada hombre se ha inventado es ser un tonto, es ser un necio. Pero ¿sabes qué, pastor? También en ese libro me dio una revelación que definitivamente nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y tarde o temprano todos necesitan de Dios. Ahí es donde usted ve que la gente, esa falta de Dios, esa ausencia de Dios en su vida, los lleva a suicidarse, los lleva a tener vicios, porque están buscando esa necesidad de algo más. Y Dios nos creó con esa necesidad de Él. Claro. Esa parte espiritual Es que, tenemos, necesita a Dios. hermanos, el homosexual, el homicida, la lesbiana, el violador, el ladrón, tiene la imagen de Dios. No estoy diciendo que tiene el Espíritu Santo de Dios, dije, tiene la imagen de Dios. Entonces, aquí no necesitamos defender a Dios. Aquí no se trata de que usted va a estudiar esto para andar argumentando con los grandes ateos. No. Esto es para un conocimiento y un fundamento de su fe más profundo, y para que aquel que está buscando respuestas sinceras, usted sea capaz de darlas. Pedro dice, estar siempre listos para dar defensa ¿de qué? De vuestra fe. Esto no se trata para discutir con alguien que no cree en Dios. Esto se trata para ayudar a alguien que tiene dudas todavía y que no sabe y que quiere saber. Esa es la gran diferencia. No nos estamos preparando para debatir con los que quieren, ¿verdad? No, hermanos. Y aquí entonces tenemos que entender en realidad que sí, precisamente Dios nos creó para que siempre, hermanos, siempre tengamos ese vacío que solamente Él pueda llenar. Él conoce perfectamente el ser, ¿verdad?, humano, y Él sabe la necesidad principal del ser humano, y solamente Él la puede llenar, solamente la puede dar y llenar. Y gloria a Dios que nosotros hemos sido encontrados por el Señor y hemos respondido a ese llamado de salvación. Porque hay muchos millones y millones de necios que se van a perder. Inclusive dentro de la iglesia, hermano, está lleno de necios. O sea, tenemos que entender que no porque estás aquí en las cuatro paredes de un templo, ya la libraste. Tienes que entender, ¿verdad?, que va más allá de una vida religiosa. Es conocer al Señor. Acuérdense, Juan 3:19, en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú enviaste. ¿De qué se trata la vida eterna, hermanos? No se trata de religión. No se trata, hermanos, de venir a la iglesia, hacer buenas acciones y tener devocional todos los días en la mañana. Se trata de conocer al único Dios verdadero y al Hijo, a quien Él envió. Y aquí es donde estamos haciendo esto, conociendo en realidad quién es Dios. El Dios verdadero, no el Dios inclusive que la propia iglesia ha, ¿cómo se dice?, nos ha inculcado. Pónganse a pensar, hermanos, o sea, inclusive los judíos, por ejemplo, en Romanos, Pablo se está aventando un discurso para mediar. Mediar quiere decir poder armonizar a los judíos con los gentiles que todavía eran muy ignorantes, ¿verdad? Y los judíos que habían tenido un mal concepto de Dios y de la ley de Dios. Pablo quiere poner a Cristo en medio de la ignorancia y acá también del desvío que habían tenido los judíos. Pablo quiere poner a Cristo y llevarlos y reconciliarlos a Cristo. Y hace esta pregunta. Él está tratando de decir, a ver, gentiles, los que no son del pueblo de Israel, no se crean mejor que los judíos. No digan, ay, estos tuvieron la ley y tuvieron a Dios y nunca, ¿verdad?, les sirvieron y nosotros nos escogió Dios. No. Dice, judíos, no se crean más ni mejor que los gentiles, ¿verdad?, que no tenían ley ni Dios. Y luego hace esta pregunta, bueno, para terminar, ¿hay una ventaja en ser judío? ¿Ustedes qué creen que contesta Pablo?
¿Sí o no? ¿Hay ventaja en ser judío? Aquí no está hablando de la salvación, nada más dice, ¿hay una ventaja espiritual de ser judío? Pablo dice, sí, no en salvación, hermano, sino en la vida espiritual. ¿Hay una ventaja de ser judío? Sí. ¿Cuál? Dice que Dios, ¿verdad?, los hizo sus oráculos. O sea, Dios le entregó la ley y se reveló no a los egipcios, no a los babilonios, no a los sidonios, no a los hititas, no a los amorreos. Se reveló a Israel. Le dejó un encargo, le dejó la Torá, ¿verdad?, o sea, la ley, y se reveló, yo soy Yahweh, y quiero que caminen y anden así. O sea, en pocas palabras, los judíos recibieron la revelación de Dios, hermanos. Esa es la única ventaja que ellos tienen. No es que sean mejores personas, no es que por el apellido vayan a ser salvos, no es que porque hayan sido hijos de Abraham, sino porque recibieron la revelación antes que nosotros. La malinterpretaron. Esa fue su desventaja. Siempre hubo ¿cómo se dice? Un remanente. Siempre hubo judíos que se mantuvieron a lo que Dios les había revelado hasta ese momento, hermanos. Pero Pablo lo menciona muchas veces, el misterio que había sido oculto. Ni David ni Abraham no pudieron ellos, hermanos, comprenderlo. Había sido oculto ese misterio. ¿Cuál? Que en Cristo Jesús, hermanos, no nada más los judíos son el pueblo de Dios, sino todos y cada uno, ¿verdad?, de los que crean en Él. Y aquí es donde entonces, aunque la mayoría no cree en el Señor, no tenemos que defender al Señor, porque al final el Señor se va a revelar a todos, hermanos. Dice que en el día final, dice, los cielos serán abiertos, Él aparecerá. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después de los muertos en Cristo, ¿quiénes van a resucitar? Todos los que no creyeron. Primero los que creímos. Los que creímos, los que estemos vivos, vamos a ser levantados, ¿verdad? Los resucitados que creyeron, los muertos que creyeron serán resucitados. Los que estemos vivos, vamos a ser levantados. Van a resucitar también los que no creyeron. Y entonces, dice, todo ojo, desde Adán, hermanos, hasta nuestros tiempos, todo ojo le verá. Toda lengua va a decir, Él es el autor, ¿verdad? Él es el fundamento, Él es el creador, Él es el dueño. Entonces no hay necesidad de defender a Dios. Él se defiende a sí mismo. Ese día Él se va a revelar a todos. Ahora sí, esa revelación, vaya la redundancia, va a revelar quiénes somos de Él y quiénes no son de Él. Pero aquí es donde, sí, hermanos, va a llegar un día que todos los ateos del mundo van a conocer quién es Dios, pero ya ese día va a ser muy tarde, ya no va a ser una confesión para salvación, sino para juicio. Y aquí es hermoso entender, hermanos, que el Señor se va a revelar al final. Y va a decir, yo soy, ¿verdad? Yo soy Elohim, yo soy Yahweh, yo soy Adonai, yo soy el Shaddai, yo soy el Roy. O sea, yo soy el todo. Y aquí es donde nosotros nos conviene entonces entender y comprender lo que Él se ha revelado de sí mismo. Desde el principio, hermanos, por ejemplo, vemos que dice Génesis, después en el verso, ahí capítulo 1, ¿verdad? Dice en el verso 2, la tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Vemos una creación que está en desorden. Primero, no existía nada, ex nihilo, Dios crea de la nada, y entonces hay un desorden. Y nos indica aquí la primera revelación, hermanos, y el Espíritu de Dios, el Ruaj, ¿verdad? Es en hebreo Ruaj, ¿verdad? El Espíritu, el ser espiritual de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya desde el principio Dios nos dijo, yo soy, ¿verdad? Elohim, el majestuoso de majestades, el poderoso de poderosos, y soy espíritu.
¿Sí? Entonces, desde el principio, hermanos, el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad?, en la creación. Ahorita leyó, ¿verdad?, y comentó Miriam de Juan capítulo 1, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado ha de existir. Vuelvo a repetir esto. Otra vez vamos a meter un poquito de dolor de cabeza. Antes que existiera la creación, Dios no necesitaba, hermanos, hablar, ni voz. No había oídos que lo escucharan. Ponte a pensar todas esas cosas, ¿verdad? No necesitaba una forma física para que lo vieran porque no había ojos. No había seres sensoriales que lo pudieran sentir, percibir su presencia y su gloria. Dios era espíritu. Existía nada más, en sí mismo. Pero entonces Juan, el Evangelio de Juan, acuérdense que tiene la consigna, tiene la enmienda, la misión de presentar no la parte carnal de Jesús, sino la parte divina. Autentificarlo como el Hijo de Dios, como un ser divino, no nada más como un ser humano. Y por eso Juan empieza en el principio. ¿Cuál principio? En el principio de principios, el que hablamos. No el principio cuando Dios creó. En el principio de principios, hermanos. Ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, dice, todas las cosas fueron creadas. ¿Y sin Él? Ok, vamos a lo que Pablo dice, no viene aquí, pero Pablo en Colosenses nos da una introducción precisamente, hermanos, a los de Colosas, acerca de esta hermosa revelación. Colosenses capítulo 1. Verso 15 en adelante. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ya vemos que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la... Ya desde el principio ya se reveló Dios cómo es y quién es. Y Pablo nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, hermanos. Dios existía en sí mismo. Desde que antes que todo fuera creado, ahí vemos el principio de principios. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo, es Elohim, es la majestad de majestades, el glorioso de glorias, ¿verdad? Es supremo. Sobre toda la creación. Porque por medio de Él, ¿qué dice Juan? Lo que en el principio era el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. En el principio era con Dios y por medio de Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido creado pudo haber sido creado. Pablo lo vuelve a decir, hermanos, dice, porque por medio de Él Dios creó. ¿Quién es Él? El Hijo, Jesucristo. Jesucristo es la manifestación visible del Padre invisible, hermanos. El que se paseaba con Adán en el huerto es el mismo que fue a la cruz. ¿Sí? Es el mismo que habló y las cosas fueron creadas. Por el poder de su palabra, bueno, dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares, y otra vez volvemos, celestiales, primeramente, ¿verdad? Y en la tierra. Hizo las cosas que podemos, ¿qué? Y las que, ¿qué? Ah, caray, espérate, pues, ¿cómo son las cosas creadas que no se pueden ver? Es que no están en esta dimensión, hermanos, pero no porque no las veamos, no quiere decir que no existen. Dice, Él creó las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Y aquí nos dice cuáles son esas cosas, hermanos. Dice, tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Ah, caray.
O sea, existe toda una creación, hermanos, fuera de lo físico y de la dimensión que nosotros vivimos, donde hay, ¿verdad?, tronos, donde hay dominios, donde hay reinos, donde hay autoridades y gobernantes. Y tú y yo, pensando que el hombre más poderoso del mundo es Donald Trump, ¿verdad? La ignorancia. Sí, hermanos, pero que es un mundo también que en lo espiritual también tiene su materialismo. O sea, son lugares reales, son seres reales, es autoridad real, son potestades. Miren, bueno, yo les voy a explicar un poquito de cómo yo percibo, ¿verdad?, la creación. Esto es muy personal. No digan, el hermano dice que la Biblia. No. Dios está aquí testigo. Yo así percibo las cosas. Yo digo, ¿de dónde viene el viento? Perdón, déjeme, vuelvo a generar mi pregunta, fórmula de pregunta. ¿De dónde se origina el viento? ¿De dónde nace el viento? Si es algo que escucha y que se puede ordenar, entonces es algo vivo. El Señor Jesús, estando en la tempestad, durmiendo, sus discípulos gritando de miedo, Señor, despiértate que perecemos. El Señor se levanta y le dice al viento y le dice a la mar, shh, calma, enmudece. Y al instante, ¿qué sucede? ¡Pum! Ah, caray, ¿qué sucedió ahí? Cuando Josué está luchando, hermanos, y le dice al sol y a la luna, ¿qué les dice? Ah, caray. Cuando tú empiezas a ver, hermanos, que en realidad las aguas del mar se partieron en dos para que pasara el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo ahí? Para nosotros son milagros porque nosotros no entendemos y no comprendemos el mundo invisible que existe. Pero Dios, quien puso tronos, autoridades, gobernantes, reinos en el mundo invisible, sí sabe lo que está sucediendo. Para nosotros en la falsa ciencia, hermanos, se nos dice que existe la ley de la gravedad, la ley de la entropía, tantas leyes de la física, de la cuántica. Pero para Dios, hermanos, no es una ciencia oculta. Dios es Dios de dioses, Dios de majestades. Y aquí es donde entonces las potestades y los reinos y los dominios y los tronos son manifestados. ¿Cómo crees que va a suceder el Apocalipsis? Que dice, y entonces, ¿verdad? Tal ángel tocó esta trompeta y entonces le dijo al ángel, pon tu pie en el mar, ¿verdad? Y pon tu pie acá. Y entonces las 3/4 partes de los peces del mar murieron. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Ahí aplica la palabra que dice que para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder. Ok, ahí les va un ejemplo más claro, gracias por mencionar eso. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Diosito le hizo y cayó fuego del cielo. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Quiénes fueron a Sodoma y a Gomorra? No. ¿Quiénes fueron a Sodoma y a Gomorra? Dice que Jesús iba caminando con otros 2 hombres. Abraham los vio desde lejos y empezó a adorarlos. Desde antes que llegaran, Abraham, hermanos, nuestro espíritu sabe quién es el Creador. Y les dijo, quédense aquí, voy a preparar algo para comer, bla, bla, bla. Dios le dijo, esconderé a mi siervo, a mi amigo Abraham, lo que voy a hacer a Sodoma y Gomorra. Le dijo, mira, voy a destruir la ciudad. Mientras que él estaba platicando, los 2 ángeles fueron, ya saben la historia, sacan a Lot, a las hijas de Lot y a su esposa. Córranle, porque vamos a destruir la ciudad. Esos ángeles destruyeron la ciudad. Cuando Dios juzgó a David, hermanos, por haber hecho el censo
que Satanás lo incitó a hacerlo. Y David dijo, quiero saber qué tan poderoso soy, cuántos soldados tengo, ¿verdad, mi hermano? Su propio general, Joab, le dijo, no lo hagas, mi rey, señor, que tu ejército sea 1000 veces más chico, más grande, pero es la fuerza del Señor la que nos... No me importa, ve y cuenta cuántos soldados tengo yo. Y bueno, hermanos, fue y los contó, hermanos. Y ya cuando tú ves la lista, según yo eran más de 1.200.000 soldados. David dijo, ¿qué? Qué poderoso soy. Inmediatamente, hermano, dice que el Señor vino sobre un juicio sobre él. No, hombre, David, no sabes lo que acabas de hacer. Y le dio a escoger, ¿verdad? Dijo, no, hombre, Señor, escojo que tú, ¿verdad? Me castigues porque sé que eres un Dios misericordioso. Dice que ese día el Señor envía un ángel. ¿Cuántos mató ese ángel en ese ratito, hermanos? No me acuerdo, no quiero exagerar. Sí, sí, por eso le dio a escoger que 3 meses ganaran los enemigos o que él enviara un juicio sobre él. Por eso dijo, mejor quedar en las manos de un Dios que... Exactamente, bueno, Dios envió un ángel. Sí, no quiero mentir, hermanos, creo que mató a 185,000 israelitas en ese ratito ese ángel. Lo que les quiero decir es que Dios no se levanta de su trono, hermanos. Dios no tiene que levantarse y aplastar y mover. El verbo, la palabra, Dios ordena y las cosas se hacen porque Él le ha dado autoridad y potestad a seres. En este caso, estos ángeles son los que ejecutan los juicios de Dios. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Dios es Dios de dioses, Dios de majestades. Él creó otros seres supremos, no que sean dioses para adorarlos. Nosotros los concebimos así porque tienen poder sobre la naturaleza y las cosas. Pero la ciencia falsa te dice que eso... ¿Por qué crees que los indios adoraban al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios de la lluvia, al Dios de la agricultura y la fertilidad? ¿Por qué crees que todos estos pueblos más inteligentes que nosotros, hermanos, adoraban a estos dioses? Porque sabían que existían. No deberían ser adorados, pero ellos sabían que existían poderes y majestades y potencias, que este mundo no se puede mover nada más por cosas científicas, sino porque hay alguien que ha dado poder y autoridad para que todas las cosas sucedan. ¿Cómo se concibe la vida, hermanos? Dentro de una matriz. Y crece, o sea, como una semilla, hermanos, puede crecer. O sea, ponte a pensar, una semilla muere y luego la tierra se fertiliza y el oxígeno y el agua y crece y hace frutos. Hay algo que la hace crecer. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que entender que Pablo ya en Efesios vuelve a repetir lo mismo, pero de diferente manera. Pablo, bueno, déjeme terminar con esta descripción. Él hizo las cosas que podemos ver, las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién mantiene unida toda la creación? Él, el Señor. Por medio de toda la autoridad y el poder que ya Él ha dado. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, o sea, al Padre, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Aquí está hablando, ¿verdad? Cristo el Mesías, el hombre que vino, ¿verdad? Nacido de mujer y concebido por el Espíritu Santo, dice... Le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. O sea, la obra de Satanás que había iniciado como rebelión, hermanos, y expulsión del cielo, Cristo pudo reconciliarnos a los que caímos en la trampa de Satanás. Ahora el Señor ha podido reconciliarnos con Dios. Vamos a poder volver a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo. Dios, ¿cómo puede ser esto? No nada más hay paz en la tierra, hermanos, con los seres humanos. La obra redentora de Cristo Jesús va más allá de una victoria de la tierra. Dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y luego humildemente Pablo hizo el verso 21, eso los incluye a ustedes.
que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Él los reconcilió mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y luego aquí Pablo, ¿cómo se dice? Resalta cuerpo, ¿qué? Físico. El verbo, el que existía desde el principio, por el cual fueron creadas todas las cosas, el cual es supremo sobre todo, cuando tomó forma y tomó sangre, entonces en su cuerpo físico los pudo reconciliar. Bien específico Pablo, hermanos, de quién está hablando, ¿verdad? Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué hermoso, hermanos, el Creador, el que desde el principio nos hizo sin falta, sin pecado, vuelve otra vez a hacernos nuevas criaturas, nueva creación. Vuelve a traernos otra vez al jardín del Edén, ¿verdad? Ante su presencia, al huerto donde está Él y donde vamos a estar por siempre y para siempre con Él. Hablar de la creación sin hablar sin Cristo, hermanos, pues es teología falsa. Cristo, el Mesías, Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu han estado siempre desde el principio y así siempre tienen que ser hablados. Pero eso antes no había sido revelado. Pablo dice, ese misterio ahora Dios nos lo dejó ver a nosotros. Rubén. La primera letra de Génesis es la letra B, la de Bereshit, en el principio, la B. Y la última letra de Génesis es la N. Si las juntas es la palabra Ben, hijo. Ok. Y eso es otra... desde el principio les dije, es importante entender cómo escribían en el lenguaje original. Los hebreos tienen una manera muy particular, hermanos, de escribir, que hacen precisamente ese tipo de, ¿cómo le podemos llamar, Robert? Es que no son juegos de palabras, en realidad. Hay códigos bíblicos. Ok, códigos o verdades ocultas, hermanos, donde ellos van diciendo este tipo de doctrinas, de realidades, de fundamentos, de principios. Es hermoso como todo el libro de Salmos, creo, o de Proverbios, es todo un conjunto, una cadena, hermanos, que empieza con la A, o sea, con su primer... Salmo 119. O el Salmo 119, más bien dicho, sí, es toda una cadena que usan el abecedario, ¿verdad? Hebreo, del principio a fin. Tienen una manera muy espléndida de escribir, hermanos, que para nosotros que no conocemos y no tenemos ese conocimiento, nos pasa, ¿verdad?, de noche, ni sabemos. Pero cuando poco a poco entendemos un poco más y sabemos un poco más, nos sorprende y nos hace decir, Señor, qué maravilloso eres y qué sabiduría tan inmensa